Vamos a asumir ahora que ya se hicieron todos los recortes que son posibles del gasto público. Se recortó las transferencias que tienen que ver con el sector eléctrico, se recortó las transferencias relacionadas con el subsidio a los combustibles, se despidieron 100.000 personas, también se redujo el gasto corriente asociado con los funcionarios públicos, se redujo el nivel de salario incluso de eso, y todavía faltan recursos. Bueno, ¿qué se puede hacer en ese momento? Pues hay que hacer una reforma. Entonces, vamos a hablar de la reforma por el lado tributario, porque ya se hicieron esos gastos, esos recortes de gastos. Ahora, si con esos recortes de gastos se resuelve el problema, pues ya no hay nada más que hablar. Pero si no es suficiente, yo creo que sí, que vale la pena, pues lo que yo voy a decir ahora. Porque básicamente lo que yo voy a presentar es ¿cuál es ese sistema impositivo óptimo? ¿Hacia dónde debe ir? Mira, lo primero es decir lo siguiente. La reforma lo que va a permitir es un nivel de recursos que, óiganme, va a significar 1.5% del PIB. No es algo alocado ni desmesurado. Las reformas regularmente tratan de conseguir entre 2 y 3 puntos del PIB. Aquí estamos hablando de 1.5 del PIB. Primer elemento, no es desmesurado. Ahora, hay que tratar de conseguir esa recaudación adicional de manera justa y no distorsionadora. ¿Qué significa eso? De manera justa y no distorsionadora. La parte justa es que la carga se distribuya de tal manera que el que más recursos tiene, el que más ingresos tiene, el que más riqueza posee, pues pague más. Eso es la equidad, que es una equidad vertical y una equidad horizontal. La equidad vertical es que aquel que más tiene pague más. Equidad horizontal, si hay dos que tienen lo mismo, pagan igual. Ahora, tiene que ser no distorsionadora. ¿Qué significa eso? Que debe distorsionar lo menos posible. ¿Cuáles decisiones? La de ahorro, eso es fundamental. La de inversión, clave para el desarrollo. Trabajo, eso es algo importantísimo. Innovación, el futuro y la producción. El ahorro, ¿qué significa? Vamos a ver. Si yo aplico una política tributaria que me disminuye el ahorro, porque sencillamente lo estoy grabando excesivamente el retorno al ahorro, pues eso es algo negativo, porque disminuye la inversión. Y si disminuye la inversión, el proceso de acumulación de capital es menor. Y ese proceso de acumulación de capital, si disminuye el nivel de empleo, pues eso significa menor innovación y menor producción. Y si eso ocurre, ¿qué se estaría produciendo? Una caída del nivel de bienestar, un deterioro del nivel de bienestar. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, aquí hay que señalar que la reforma tributaria debe ser equitativa y al mismo tiempo no distorsionadora. Ahora, los impuestos, y esto es importante señalarlo, con tasas excesivamente variadas, muchas tasas o muy altas, tienden a distorsionar la decisión de los agentes económicos, provocando ineficiencia y el deterioro del nivel de ingreso. Entonces, hay que evitar tener, por ejemplo, 5 tasas, 6 tasas, no. Si usted quiere, usted puede decir, mira, lo ideal es una tasa única, pero sabemos que la economía política, es decir, para que se pueda aprobar esto, se necesitan 2, 3 tasas, pues vamos a hacerlo. Esa sería la idea. Entonces, ese es un primer punto. Ahora vamos a analizar dos de las figuras impositivas que está proponiendo el gobierno para ver cómo se pudieran modificar y que en caso de que no sea posible hacer los recortes de gasto público en la magnitud que se requiere para eliminar el déficit, entonces vámonos a ir a la parte correspondiente a el nivel de figura impositiva que estaría proponiendo el gobierno y las modificaciones en términos de tasas y bases para uno verificar si esas recaudaciones que se estarían obteniendo se pueden alcanzar de una forma que sean equitativa, recuerden, equitativa y no distorsionadora. Eso es lo fundamental. Equitativa, justa, la redistribución de la carga, esa nueva carga impositiva que sea justa la distribución, pero además que sea no distorsionadora. Entonces vamos allá. Comencemos con el IVA, que es de los más criticados en las vistas públicas. El ITEVIS a la transferencia de bienes industrializados servicios o el IVA, que es regresivo. ¿Qué significa que es regresivo? Que lo pagan en términos relativos más los pobres.
Para usted reducir la regresividad, ¿qué es lo que se hace regularmente? Usted identifica cuáles son los productos que más consumen los pobres. Los pobres consumen más alimento, por ejemplo. Si yo me voy y verifico cuál es la participación de los alimentos en el primer decil de la población en términos de ingresos, es decir, el 10% de población más pobre, yo tengo acá que los alimentos representan el 35.6%. Esto es en base a la ENIC del año 2019. ENIC es la encuesta nacional de gastos e ingresos del hogar. 35.6 en alimentos. Y transporte, por ejemplo, 9.9. Ahora, el décimo decil, alimento, 11.07 representa alimento y transporte, 21.9. O sea, fíjense ahí la diferencia. En la medida en que aumenta el decil o el nivel de ingreso de la población y por lo tanto el decil, el nivel de gasto en transporte, la representación o la participación del gasto en transporte sobre el gasto total aumenta 21.9 desde 9.9. Mientras que los alimentos bajan de 35.6, los hogares más pobres, a 11.07. Entonces, si yo grabo con el IVA los alimentos, obviamente que estaría generándose un aumento de la regresividad porque estaría perjudicando a los más pobres. Ahora, ¿qué se hace si tú amplías la base? Tú lo que vas a hacer entonces, si tú la recortas esa lista de exentos para mejorar la eficiencia recaudatoria y poder reducir la evasión, tú tienes que compensar con una transferencia mensual. El gobierno ha propuesto 350 pesos mensuales para los segmentos más pobres. Eso es, los que están considerados como pobres, primer y segundo decil, y vulnerables, que sería tercer, cuarto, quinto y sexto decil. Luego, clase media, 7, 8, 9 y una parte del décimo sería clase media. Y después de la mitad del décimo hacia arriba sería la clase alta. Pues bien, 350 pesos estaría hasta, digamos, el sexto decil. La gran pregunta que habría que hacerse es la siguiente. ¿350 es suficiente? Mira, yo he hecho cálculos y probable que se necesite, en vez de ser 350, probablemente 700, 800 pesos mensuales para compensar a los más pobres por el incremento de los gastos por concepto de ITEVIS que tendrían que pagar. Entonces, que sea 800 pesos. Recuerden que 800 pesos usted lo tiene que dividir entre la tasa impositiva para poder alcanzar lo que sería el monto correspondiente a la base que estaría grabada. Entonces usted puede hacer el cálculo y le va a dar cuál debería ser el monto. Entonces, pero no solamente eso. También lo otro es que quizás la tasa de un 18 es muy alta para esos productos que tenían una tasa de 0. Entonces, es muy probable que lo que convenga es establecer una tercera tasa para que sea 0% para los 7 productos más los servicios exentos como educación, salud, etc. Entonces sería 0% a ese grupo, 10% a lo que sí estarían grabados ahora, que antes estaban exentos, y 18 lo que estaba. Y aumentar, por ejemplo, la compensación a 700. Esa sería una propuesta. Si hacen eso, yo le aseguro que el impacto sobre más del 70% de la población sería extraordinariamente bajo. Ese sería el análisis. Ahora, vámonos al tema del impuesto sobre la vivienda, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Vámonos a ese análisis, pero vamos a hacer ahora una pausa y vamos a retornar con ese tema específico, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, a ver qué propone el gobierno y cómo pudiera mejorarse. ¿Ok? Vámonos a la pausa.